Que en estos momentos sea tu Espíritu Santo, Padre, quien nos ministre y nos enseñe a través de tu santa palabra. Señor, que el enemigo no robe la semilla. Al contrario, Padre, que tu palabra profundice y caiga en buena tierra. Te lo pedimos por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Juan capítulo 8, a partir del versículo 31 hasta el 47. Y les invito a que leamos alternadamente, hermanos. Yo voy a dar inicio en el 31, que dice de la siguiente manera: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Juntos, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no sois vosotros, porque no sois de Dios. En esta noche, hermanos, vamos a pensar bajo el tema siguiente: ¿qué es lo más importante que debo de creer de Cristo Jesús después de creer que Él ya me salvó? Yo creo que todos los que estamos aquí ya somos del Señor, hemos creído en Él, somos salvos. Si pudiéramos pensar en otra posibilidad para otro título, sería creyentes verdaderos, creyentes falsos. Discípulos verdaderos, discípulos falsos. Libertad verdadera, libertad falsa. Bajo estas ideas, hermanos, vamos a pensar que cuando escribe, ¿verdad?, el apóstol Juan, es porque él oyó a Cristo decir y hablar a los discípulos, a los judíos que aparentemente habían creído en él. Si usted notó el versículo 31, así lo refiere cuando dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él.
Pero si usted puso atención, más adelante Jesús les dice: ustedes no creen en mí. Ahora esto nos lleva a la siguiente reflexión. Estos judíos creían en Dios. Sí creían en Dios, como cualquier judío, en Dios el Padre. Y probable hasta creían en Cristo, porque así lo refiere las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Pero, hermanos, lo cierto es que hay de creyentes a creyentes en cualquier congregación cristiana. Y aún allá afuera, gente inconversa. Si le preguntáramos: oiga, ¿usted cree en Dios? Sí, yo soy creyente en Dios. Oiga, ¿usted cree en Cristo? ¿Qué cree que nos va a responder? Que sí. Podemos creer muchas cosas de Cristo, que tuvo un nacimiento virginal. Otros en su momento, recuerde a Nicodemo, ¿qué creía de Cristo? Que Cristo era un gran rabí, un gran maestro, un hombre que había hecho milagros, un hombre milagroso. Podemos creer que Cristo fue un hombre sin pecado, y todo esto es cierto, hermanos. Aún podemos creer que Cristo nació de la Virgen María. Todo ello es verdad. Así nos enseña la palabra de Dios. Pero después de que usted y yo hemos creído en Cristo para salvación, ¿qué es lo más importante que Cristo nos dice en su palabra? Que usted y yo debemos de creerle a Él. Y de eso voy a compartir 3 cosas, hermanos. Primeramente, lo primero que aprendemos, hermanos, que es importante que yo le crea a Cristo. Ok, ya soy salvo, estoy seguro de mi salvación, pero en primer lugar dice que debo permanecer en su palabra. Usted que ya es salvo, hermana, usted que ya es salva, usted y yo debemos de permanecer en su palabra. Y de aquí se derivan 3 palabras. Según el diccionario secular, ¿verdad? La palabra permanecer significa quedarse. Y esto me transporta a aquel momento cuando iban 2 caminantes camino a Emaús y ya se había hecho tarde. Quizás era esta temporada, ¿no? Yo no sé qué tiempo exactamente era. Quizás ya la tarde, la noche había caído. Y entonces aquellos 2 caminantes camino a Emaús le dicen a Jesús: quédate con nosotros, no te vayas, quédate aquí con nosotros. Y es que Cristo les había abierto las Escrituras de tal manera que también les había abierto el entendimiento, hermanos. Y ellos se habían quedado cautivos por lo que Cristo les había dicho. Por eso estos 2 caminantes le piden a Jesús: quédate aquí, quédate con nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen años aquí en esta congregación? Se han quedado aquí por años y permanecen, y no tienen planes de cambiar de iglesia, no tienen planes, ¿sí? Y han enfrentado situaciones difíciles y siguen aquí. Esa es la idea, ¿sí? Lo que Cristo quiere de ti, de mí, es que consideremos a título personal, yo, tú y en sí nosotros, todos nosotros, debemos permanecer en su palabra. Eso enseña el versículo 31. Si vosotros, aparentemente ahí, judíos creyentes, si vosotros permaneciereis en mi palabra. La palabra que surge de permanecer sería permanencia. ¿Se acuerda usted, no hace muchos años, usted que va al cine, había permanencia voluntaria, ¿verdad? Estaba una película, se acababa y si usted quería podía ver la siguiente y ahí se quedaba, en la misma sala, la misma película,
¿sí? La palabra permanencia significa estancia en un mismo lugar. Hace poquito tuve que ir a la iglesia Getsemaní y me tocó ver a hermanos que han sido consejeros del coro, miembros del coro, pues quizás de los años 70, 80. Ya están mayores los hermanos, pero ahí siguen. Y les dije, hermanos, los felicito realmente. Ustedes son un símbolo del coro de Getsemaní, que a través de los tiempos, de los años, ustedes permanecen. Yo creo que nunca se han salido del coro estos hermanos, porque de veras que hay a veces hermanos que salen y entran a un coro, ¿verdad? Y no son los mismos. Pero estos hermanos ya llevan buen tiempo, han permanecido en las filas del coro del Mesías, de la iglesia de Getsemaní. Y luego tenemos la palabra permanente, ¿sí? Que significa simple y sencillamente que permanece. En la vida secular a veces nos cambiamos de trabajo, ¿sí o no, hermanos? Tal vez usted ya está pensando, no, ya estoy por dejar ese trabajo y voy a buscar otro trabajo en el próximo año. Algunos pues buscan emprender un nuevo negocio porque el que tenían no les funcionó. Es decir, a veces hacemos cosas en la vida normal o secular y no permanecemos. Hay negocios que duran meses y los dueños se desesperan y mejor cierran. A lo mejor no les funcionó, ¿verdad? Algo falló. Lo cierto es que negocios, me ha tocado a mí, yo que estoy en contacto con algunos negocios, me doy cuenta de que algunos ya no son los mismos dueños, cambian a veces de dueños de la administración, o algunos negocios tienen que cerrar sus puertas porque no les fue bien en las ventas, no permanecieron. Qué importante, hermanos. El apóstol Pablo, tanto en el Evangelio de Juan como en las epístolas, utiliza mucho, con frecuencia, la palabra permanecer. ¿Lo había notado? Yo creo que es algo que tenía muy presente el apóstol Juan, permanecer. Es decir, debo mantenerme dentro de su palabra, en obediencia a la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por eso las 3 ideas que les compartía pueden también ser como el título de esta predicación: creyentes verdaderos, creyentes no verdaderos. En esta iglesia los hay, en cualquier iglesia cristiana los hay. Yo los veo, hermanos. Conozco casi la mayoría de las iglesias de Guadalajara a muchos hermanos y veo que muchos sí son verdaderos creyentes, que muchos sí son verdaderos discípulos, que muchos sí están en verdadera libertad y otros no es cierto, no son verdaderos creyentes, no son verdaderos discípulos y no viven en una libertad genuina, verdadera, que es aquella que Cristo nos ofrece. Entonces debemos de mantenernos dentro de su palabra, hermanos, no salirnos de ella. Debemos de mantenernos obedeciendo la palabra de Dios. Si así fuera, este templo no estaría con la asistencia que tenemos ahora, ¿verdad? Porque uno de los mandamientos es: no dejes de congregarte. Y yo digo que esos hermanos que no están aquí ahora, ¿no saben ese versículo? ¿Acaso no lo saben? ¿O habrá algo más importante que estar aquí? La respuesta es no, no hay nada más importante. Y yo creo que sí lo saben. Pero déjenme decirle algo muy importante, hermanos: ser cristiano, ahora sí, verdadero cristiano, porque ahora ya no se sabe. Pensamos que era cristiano y resulta que no era. Pero déjeme decirle algo importante, hermano: el verdadero cristiano no es suficiente con el mero conocimiento de la palabra, con mero creer, porque dice la Biblia que hasta el diablo y sus demonios creen en Dios. Conoce la palabra Satanás mejor que tú y que yo.
Y sin embargo, no, el diablo dice, no ha permanecido en la palabra. Sí, hubo un tiempo que sí, antes de ser diablo, creía en Dios, adoraba a Dios, servía a Dios, respetaba a Dios, obedecía, permanecía en la palabra de Dios, pero llegó el día en que Satanás se cansó de esto y ahora quiso vivir su propia vida. Y ahora él quiere que lo adoren, que lo sirvan a él como a Dios. Tenemos que permanecer en nuestra asistencia al templo, no dejar de congregarnos. Tenemos que mantenernos en contacto con Dios. No solamente hoy, este día, hermanos, cada día. ¿Tiene usted un método de estudiar la Biblia? ¿Aparta usted cada día un tiempo a solas con Dios? ¿Platica con Dios? ¿Profundiza en el conocimiento de la palabra de Dios? En eso hay que permanecer, hermanos. Permanecer en comunión. Mi comunión con Dios, tu comunión con Dios es muy importante, hermanos. Tan vital para el buen funcionamiento de una iglesia. Y de ahí depende todo, hermanos, de mi comunión, de tu comunión con Dios. Si yo estoy bien con Dios, yo puedo enseñar una clase bíblica y ser de bendición. Puedo predicar y ser de bendición. Puedo tocar, puedo cantar, lo que sea. Pero a raíz de que persevero en mi comunión con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, hermanos, así tengamos una voz preciosa, no vamos a ser tanto de bendición. Debo de permanecer en su palabra cuando yo amo, cuando yo perdono, cuando yo me dedico a hacer el bien. Solo así puedo ser verdaderamente su discípulo. No solamente verdadero creyente, porque estos judíos aparentemente creían en Cristo, pero no creían en Él. ¿Cuántos de nuestros hermanos en nuestras iglesias bautistas, hermanos, encontramos en esa situación? No son verdaderos creyentes, no son verdaderos discípulos y no están viviendo en la verdadera libertad. Hay entonces creyentes verdaderos y creyentes falsos, verdaderos discípulos, falsos discípulos. ¿De cuál eres tú, hermano? ¿De cuál eres tú? Creer en Jesús significa permanecer en su palabra. Y poquito más adelante en este mismo Evangelio de Juan dice: si vosotros permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras, que yo te lo voy a conceder. Veamos entonces la importancia, hermano, de permanecer en la palabra de Dios. Ser verdadero cristiano va mucho más allá de tener conocimiento de la palabra, hermanos. El diablo se la sabe muy bien, la palabra de Dios, pero no permanece en la palabra de Dios. Creer en Jesús nos lleva a vivir un estilo de vida, hermanos, y no es pesado. Muchos dicen: ay, regresar en la tarde. No, ya no. Ay, está lejos el templo. ¿Sí? Cuando realmente somos verdaderos creyentes en Cristo, nuestra forma de vida, hermanos, no nos pesa vivir la auténtica vida cristiana. Segundo pensamiento: ¿qué es lo más importante que debo de creer en Jesús? Ya dijimos, primeramente, debo permanecer en su palabra. Hace poco, un mes y medio, 2 meses, tuvimos en la iglesia un hermano invitado que es un maestro de la Biblia. Él no es predicador, no es pastor, no es evangelista, es un maestro de Biblia y él enseña a los cristianos, no enseña a inconversos. Su ministerio es enseñar a los cristianos. Ustedes, algunos quizás pudieron ubicarlo. El hermano se llama Jimmy Coleman. Ni siquiera él es bautista, hermanos. Él no dice: soy de esta iglesia. Él simplemente dice: yo soy servidor de Cristo y mi ministerio es enseñar a cristianos.
Y él nos dejó dos frases que el día de hoy, con la bendición de Dios, hermanos, están transformando la iglesia de Nazaret, porque lo estamos viendo, hermano, lo estoy viendo. Yo ya llevo casi 8 años, mañana cumplo 8 años en la iglesia de Nazaret, y no había visto lo que estoy viendo, hermano. De dos palabras, dos frases, se las voy a compartir. De algunos versículos, por ejemplo, en el 31 y del 36. Del 31 pensemos en la frase: seréis verdaderamente mis discípulos cuando yo conozco la palabra y permanezco en la palabra. Ser cristiano va mucho más allá de un mero conocimiento, hermano. Si tú, hermano, hermana, no estás permaneciendo en la palabra, el conocimiento que tengamos no nos está ayudando, hermanos. Y la primera frase que este hermano nos pudo compartir es: y conoceréis la verdad, y por permanecer en la verdad te hace libre. Y es cierto, hermanos. Por conocer la verdad, nadie es cristiano, hermanos, si nos quedamos en el mero conocimiento. No, hay que permanecer en la verdad. Y cuando tú y yo conocemos la verdad y permanecemos en la verdad, solo entonces tú y yo somos verdaderamente libres. Y la otra frase que yo les comparto ahora, que nos compartió este hermano, es la siguiente, y se las dejo ahí, hermanos, para que la hagan suya, para que la compartan y que ustedes transformen esta iglesia, hermanos. Este pequeño grupo que está aquí reunido en esta noche puede transformar toda la iglesia, puede traer un gran avivamiento. La segunda frase es esta, hermanos: cambio no es cambio hasta que cambias. Y así es. Y yo puse esta frase ahí en el tablero de anuncios de la iglesia, junto con otro pensamiento que ese yo lo vi por ahí en las redes sociales: haz que las cosas sucedan. ¿Se imaginan, hermanos, que cada uno de ustedes hicieran que las cosas sucedieran aquí en la iglesia? ¿Cuánto no lograrían, hermanos? Pero muchas veces en las iglesias no logramos cosas porque no estamos interesados en que pase nada, que todo continúe igual. Y si tú quieres que los demás cambien, primero cambia tú. Porque tiene razón este hermano: cambio no es cambio hasta que tú cambies. Y es un cambio sostenido, hermanos, permanente. Pensemos en un borrachito. Dice: no, ya voy a dejar de tomar, ahora sí te prometo. ¿Y qué pasa 2, 3 días? Vuelve a lo mismo. Por eso esta frase: cambio no es cambio hasta que cambias, es cierto, hermano. Si usted quiere que esta iglesia cambie, empieza por ti, hermano, hermana. Solo entonces así vamos a demostrar que somos verdaderos creyentes, verdaderos discípulos, y que verdaderamente caminamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por eso dice en el versículo 36: así que si el Hijo libertares, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente. El segundo pensamiento, hermanos: ¿qué es lo más importante que debo de creer de Jesús? Que debo permanecer conociéndolo a Él. Mire, yo ya tengo varios años en el evangelio, hermanos. Simplemente de ministerio tengo 26, pero de cristiano tengo muchos más. ¿Qué tanto he podido conocer de Cristo en 30 o 40 años? Usted, aún en un año que tuviera, ¿qué tanto ha avanzado en el conocimiento de Cristo? Dice la escritura en el versículo 32: y conoceréis la verdad. Pero la verdad no es un concepto, no es una idea. La verdad no es una religión.
La verdad es una persona, es Jesucristo. La verdad es la palabra de Dios. Fuera de ella no hay verdad. Todo es mentira y todo es falsedad. Cuando dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, les estaba diciendo, y me van a conocer y me están conociendo. Y yo, que soy la verdad, los voy a libertar. La verdad es el conocimiento que vamos adquiriendo de la palabra de Dios, y cuando permanecemos en ese conocimiento, poniendo en práctica, obedeciendo la palabra de Dios, eso es lo que nos hace libres. Estos judíos le dijeron a Cristo: nosotros no somos esclavos, nosotros somos libres. Nosotros tenemos un padre que es Abraham y también es Dios nuestro Padre. No somos nacidos, ¿verdad?, ilegítimamente. Somos los auténticos hijos de Dios como judíos. Pero Cristo les dice: ustedes son esclavos. Y hay diferencia entre ser esclavo y ser hijo. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre en la casa. ¿De qué tú y yo necesitamos ser libres, hermanos? Que mediante el conocimiento de la palabra de Dios y por permanecer en ese conocimiento, por obedecer la palabra, es que tú y yo realmente podemos decir: yo conozco de Dios. Porque ¿cómo es posible que estos judíos que se decían creer en Dios querían matar a Cristo? ¿Se imagina? Y por eso Cristo le dice: Abraham no hizo eso. Abraham nunca quiso matar a Dios, aparte de que no podía, ¿verdad? Pero se los dice ahí, ya lo leímos. Entonces, estos judíos en realidad no creían en Cristo. Tampoco creían en Dios finalmente, porque querían matar al Hijo de Dios. Y por eso Cristo les dice: esto no hizo Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, las obras de Dios harían. Pero no es así. ¿De qué tú y yo tenemos que ser libres, hermanos? Y que no hemos logrado. Tal vez de tristeza. Hay hermanos en las iglesias muy serios, que nunca sonríen, que no son felices, que no hallan su lugar en la vida. Tal vez necesitamos ser libertados de un pasado doloroso o de la amargura. ¿Hay amargura en tu corazón, hermano, hermana? ¿Cargas con esa amargura por años? Necesitas que Cristo te dé hoy libertad del orgullo, de una vida vacía, sin propósito, sin dirección. ¿De qué tú y yo necesitamos ser libres? Ese conocimiento de la palabra de Dios y por permanecer en ella nos hace verdaderamente libres. Somos libres para amar, hermanos. Somos libres para perdonar. Somos libres para servir. Somos libres porque todo esto nos lo ofrece Dios, nos lo ofrece Cristo. En Cristo yo soy amado. En Cristo yo soy aceptado. En Cristo yo soy perdonado. Y así tú y yo, hermano, hemos sido libertados. Versículo 33 al 36, Cristo les dice, y nos dice en esta noche a nosotros, que el pecado nos esclaviza. Eso hace el pecado, hermanos, nos esclaviza. Tal vez en esta iglesia, como en otras, haya hermanos que no han dejado un vicio, como el fumar, el tomar, alguna adicción, algún resentimiento. Necesitamos ser libertados de nuestro mal carácter, la ira, el enojo. Por eso, en segundo lugar, lo que Cristo dice que tú y yo debemos de creer es lo siguiente: debo permanecer conociéndolo. Y en la medida en que conocemos a Cristo y
permanecemos en su palabra, soy libre. Pero sin ese conocimiento, hermanos, de Cristo, seguiremos igual. Sin permanecer en la verdad de la palabra de Cristo, no vamos a ser factor de cambio. ¿Quieres tú que esta iglesia siga como ha estado este año, hermano? Y no quiero afirmar ni para bien ni para mal. Tú sabes lo que has vivido en este año como iglesia. Nada más en este año. ¿Quieres que esta iglesia siga igual? ¿O te gustaría que haya un cambio en todos? Cambio no es cambio hasta que cambies. Y no esperas que otro lo haga, cambia tú. Y por último, en tercer lugar, hermanos, lo que Cristo quiere que tú y yo creamos de Él, porque Él nos lo ha dicho, que debo permanecer como un hijo de Dios. Estos judíos pensaban que Dios era su padre, pero no eran hijos de Dios. Debe de haber congruencia, debe de haber un respaldo. Si soy hijo de Dios, pues debo de vivir como hijo de Dios. Si soy cristiano, debo de vivir como cristiano. No hacer las cosas que hace un cristiano. Porque, por ejemplo, venir al templo no es sinónimo de que somos cristianos, hermano, no es sinónimo, porque finalmente las puertas están abiertas a cualquier persona. Estos judíos aparentemente creían en Jesús, afirmaban ser del linaje de Abraham, que su padre era Abraham, era Dios también su padre, pero no era verdad todo lo que ellos pensaban de sí mismo o decían ser. Es fácil para ti y para mí decir, no, si soy un cristiano verdadero, no, si soy un verdadero discípulo, no, si yo vivo en la libertad de Cristo, pero en realidad eso está ocurriendo en nuestra vida diaria. ¿Cómo saber si somos hijos de Dios o no? Vamos a hacer un comparativo, cómo viven los que no son hijos de Dios. En base a esto que acabamos de leer, ya vimos que estos judíos que habían creído en Jesús aparentemente, ¿verdad?, en realidad no creían en Dios, no creían en Cristo. Ellos procuraban matar a Cristo. Y ya vimos cómo era posible que ellos dijeran, nuestro Padre es Dios. Y creemos, ¿verdad?, en ti, pero aún así procuraban matarlo. Para matar a una persona no necesitamos quitarle la vida, hermanos. A veces la pura mirada, a veces, ¿verdad?, el odio, el rencor que mostramos hacia una persona es como si le estuviéramos matando. Y en ese sentido nos convertimos en ¿qué, hermanos? En asesinos, ¿sí? Y la epístola de Juan así lo dice: el que no ama a su hermano es homicida. ¿Sí lo ha leído, hermano? Entonces hay una gran diferencia entre conocer la verdad y permanecer en la verdad. Necesitamos las dos cosas, hermanos. Entonces uno que no es hijo de Dios mata a otros, ¿verdad? No hay cabida en los corazones de la palabra de Dios en esas personas que no son hijos de Dios. Cristo les dice: mi palabra no hay cabida en ustedes. Ustedes no entienden mi lenguaje. Si fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. No muestran, no se ven las obras de Dios por ningún lado. Si vemos el versículo 39, dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ahora en el 44. Y vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Uno que no es hijo de Dios, que no es verdadero creyente, que no es verdadero discípulo, que no está viviendo en la libertad de Cristo, así vive. No ha permanecido, no está permaneciendo
en la verdad. Y una última cosa en el 44, hablando de Satanás, dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano, ¿todavía mientes en tu casa, aquí en la iglesia, en tu trabajo? ¿Mientes a los demás? ¿O eres veraz, hablas con verdad? Uno que no es hijo de Dios miente muy fácilmente, falsea las cosas. Y por último, uno que no es hijo de Dios no oye la palabra de Dios, y si la oye, por un lado le entra y por otro lado le sale, porque de nada le aprovecha. Y el último punto del que no es hijo de Dios, no es verdadero creyente, no es verdadero discípulo y no es verdaderamente libre, es que vive en la esclavitud del pecado. Fíjense que este hermano que les refería, el hermano Jimmy Coleman, nos dijo: hermanos, dejémonos de echarle la culpa todo al diablo, porque para eso somos buenos, ¿no? Es que el diablo me tentó, es que el diablo me metió zancadilla. El hermano decía: tú y yo somos responsables de eso, hermano. El diablo ya está derrotado. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, pero a veces pareciera lo contrario. Mayor es el que está en el mundo que el que está en nosotros. Pero eso es culpa tuya y culpa mía, hermano, porque no estamos permaneciendo en la verdad. Pero ahora sí veamos a uno que sí es verdadero creyente, verdadero discípulo y anda en la verdadera libertad, porque hay libertad falsa. Uno que sí es verdadero hijo de Dios, en su corazón hay cabida para la palabra. Es un corazón fértil, ¿sí? Uno que sí es verdadero hijo de Dios muestra cada día en su vida las obras de Dios. Versículo 38, así lo está refiriendo cuando dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Que ya vimos, para estos judíos su padre no era Dios. Uno que sí es verdadero hijo es aquel que oye la palabra de Dios, la escucha con atención y la pone en práctica. No es solamente un oidor, pero va más allá, es un hacedor del mandamiento, de los mandamientos de Dios. Y por último, uno que sí es verdadero hijo de Dios vive libre del pecado. Sí, hermano, creamos que Cristo ya nos hizo libres. Así que si el Hijo libertare, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. 3 cosas hemos visto en esta noche. ¿Qué es lo que Cristo quiere que tú y yo creamos después de la salvación? Que no dudemos. Número 1, debemos de permanecer en su palabra. Número 2, debemos de permanecer, dijimos también, hermanos, conociendo a Cristo. Y número 3, debemos de permanecer como verdaderos hijos de Dios. Aunque no te vea el pastor, aunque no te vean los líderes. Decía un hermano: pues si no me ven los cristianos, pues yo sí puedo tomar, ¿no? Así decía un hermano: al cabo no me ve el pastor, no está la iglesia, puedo vivir como quiera. No, hermano, si tú eres hijo de Dios, como yo lo soy, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nos quedan ya pocos días para que concluya este año, que pues en Dios vamos a completar 365 días. Algo así como dice la Biblia en el caso de Enoc. ¿Qué dice de Enoc la Biblia, hermano? Que Enoc caminó con Dios 365 años. Ahora, el próximo año, 2020, Dios nos va a dar un día más, porque febrero trae 29 días. Entonces, próximo año, 366 días viviendo como hijos de Dios.
366 días el próximo año para vivir en la verdadera libertad de Cristo Jesús. 366 días para conocer más a Cristo. Vamos a orar, hermano. Incline su rostro, por favor. Cerremos nuestros ojos. Hemos visto en esta noche qué es lo más importante que debo de creer de Jesús después de que ya hemos sido salvados. Estamos seguros de nuestra salvación. Vimos, debo de permanecer en su palabra. No es suficiente conocer la palabra si no permanecemos en ella, hermanos. Debo de permanecer conociéndolo a Él. No es suficiente con lo que sabemos de Cristo. Y número 3, que debo permanecer como un hijo de Dios cada día, donde quiera que estemos. Oremos al Señor, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Queremos ser verdaderos creyentes, verdaderos discípulos y vivir verdaderamente en la libertad de Cristo Jesús. No queremos ser como estos judíos que aparentemente creían en Cristo. Aparentemente Dios era su Padre. No queremos ser así, Dios. Ayúdanos. Y oro por cada hermano aquí presente y en sí por toda la iglesia de Emmanuel. Que tú traigas, Señor, un avivamiento, un cambio verdadero, un cambio permanente, para que esta iglesia, Señor, honre y glorifique tu santo nombre. Padre, ayúdanos a permanecer cada día en obediencia a tu palabra. No es suficiente con el mero conocimiento. Si conocemos tu palabra y permanecemos a través de ese conocimiento y de obedecer la palabra, es que somos verdaderamente libres, verdaderamente tus discípulos. Pido tu bendición, Padre, para cada miembro de esta congregación, para el pastor, para los líderes. Cada uno, Señor, de nosotros sabemos qué cosas necesitamos cambiar para que esta iglesia cambie. Vendrá como fruto del cambio de los miembros, del cambio del pastor, de los líderes, para que esta iglesia sea una iglesia de verdaderos discípulos, de verdaderos hijos tuyos, Señor. Pon en tus manos pues a esta congregación y te ruego que tú les sigas ayudando, les sigas bendiciendo, Padre, y te glorifiques en esta amada iglesia. Te lo suplicamos por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.